¿Qué tal? Por aquí les habla y les saluda Sin Mentiras. Miren esta noticia que trae CNN. Miren nada más. La mayor parte de las reservas del Banco Central no están dentro del país y el país del norte prepara medidas sobre estos fondos. Claro, este es un título muy suave. No te está diciendo la realidad. La realidad es, como ya te la comienzo a mostrar acá en distintos medios que están hablando de este tema, es que desde el norte ya bloquearon los más de 9.000 millones de dólares que este país del centro de Asia tenía en sus reservas del Banco Central fuera de sus fronteras. Fuera de sus fronteras. Aquí te dice: este es un método que ya han aplicado anteriormente en Siria, en Libia, en Irak y recientemente en Venezuela. En Venezuela nos aplicaron, salvando por supuesto las distancias, el mismo formato. A nosotros se nos han llevado más de 130.000 millones de dólares el gobierno interino. Aquí todavía en este país, Afga, te están dejando, o estamos hablando de 9.500 millones en reserva de Venezuela, de ese país. Aquí en Venezuela fueron 130.000 entre empresas, PDVSA, bloqueo de cuentas. Están haciendo lo mismo. Con el poder financiero que caracteriza al país del norte, ya bloquearon todas las reservas que tenía este país asiático del centro de Asia en el mundo. Y no solamente eso, una semana antes bloquearon todo el ingreso de efectivo a este país. No solamente eso, los bancos están cerrados porque no tienen dinero, le aplicaron un corralito, no hay efectivo. El presidente de ese país huyó con maletas y vehículos cargados. Se está hablando de más de 2 millones, 3 millones de dólares que se llevó en efectivo. Es un presidente puesto por el gobierno del norte, que tuvo 20 años en ese país y que ahora sale corriendo y, no contento con ello, le está saqueando sus reservas. Más allá de todo el conflicto religioso, el conflicto político que representa, es el mismo formato. La Reserva Federal de Nueva York detiene todo con su brazo ejecutor financiero, conjuntamente con Londres, todo lo que es el poder económico que representa la Unión Europea, y allí todos esos fondos quedan listos. El jefe del Banco Central, que huyó del país el domingo, dijo en una entrevista que se enteró el viernes de que no llegarían más envíos de dólares, pero se negó a comentar sobre la decisión. Dijo que el Banco Central tiene aproximadamente 9.000 millones en reservas, casi todas las cuales se mantienen fuera del país, y es a los fondos que le está pegando la mano los gringos. Aquí dice, miren, aquí vean esta foto, cómo la gente hace en fila en un mercado cerrado durante horas para tratar de retirar dinero de un banco. Con la medida del país del norte para bloquear el acceso a esta reserva, la cantidad accesible es casi 0,1%, es decir, ni siquiera el 1% tiene acceso a los fondos ahorita. Miren la que les están aplicando, no al grupo que llegó al poder, a estos insurgentes, sino al pueblo, a los más pobres, que a ellos no les importa. Estuvieron 20 años y no pudieron controlar a estos grupos insurgentes. Ahora se van y dejan el país en peor condiciones en manos de estos grupos insurgentes. No se levantarán las sanciones, dijo Blinken. No se les permitirá viajar si no mantienen los derechos básicos del pueblo y si vuelven a apoyarlo, a albergar a estos grupos insurgentes para atacarnos. Esta France Press calcula que las reservas del Banco Central ascendían a 9.400 millones a finales de abril, según cifras del FMI. Por cierto, todo lo que era el FMI no pudo enviarle tampoco dinero a ese país.
Estamos hablando que ese país en estas actuales condiciones está en muy mal, y ahora los bancos y las reservas fueron saqueadas por estos pillos. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.